Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones, queridos hermanos, y sean todos bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo de alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día, que, aunque no lo parezca, está mucho en sintonía con el Evangelio de ayer, en donde retomamos la enseñanza que nos daba la fiesta del apóstol San Lucas, de cómo la necesidad de predicar el Evangelio. Pero hay un problema. Y como lo vimos también en los Evangelios de lunes y martes, Jesús muchas veces puede ser muy incisivo, puede ser inclusive, podríamos decir, muy golpeador en sus predicaciones. Pero obviamente, el golpe lo siente más aquel que sabe que está en un error, porque Jesús cuando golpea, no golpea al que es justo de verdad, no golpea al que está haciendo las cosas bien, sino que golpea a aquel que no está haciendo las cosas según la voluntad de Dios. Es ese el que siente el golpe. Y por eso Jesús habla mucho sobre esos errores. Pero obviamente, aquí hay dos clases de personas negativas que pueden tomar la palabra de Dios y su forma en cómo reaccionan. Tenemos aquellos que, escuchando la palabra de Dios, sintiendo el golpe que Jesús les da a través de su palabra y que les confronta y sobre todo les cuestiona sus malas actitudes, pues puede en un momento sentirse mal, frustrado, muchas cosas, pero con el tiempo recapacita y cambia, mejora, se convierte. Este es un resultado positivo. ¿Por qué? Porque el escucha de la palabra de Dios le ayuda a cambiar su vida, a cambiar su testimonio, a cambiar la forma en cómo él ha estado viviendo, ya sea lejos de Dios o cerca de Dios, pero viviendo sin cumplir lo que Dios le manda. Pero también está la otra actitud, que es la peor y la más mortal, porque obviamente conduce a la muerte espiritual y a la condenación. La de aquel que escucha la palabra de Dios, siente la pedrada de Dios y en lugar de convertirse, lo que hace precisamente es tratar de matar la palabra de Dios, llevarle la contraria a la palabra de Dios, rechazarla completamente y buscar las maneras en cómo poder callar esa voz. ¿Y cómo lo expresa Jesús? Lo expresa a través del ejemplo de los profetas, a los cuales el pueblo mató, porque los profetas iban a predicar la palabra de Dios para corregir los desvíos y los errores del pueblo. Los profetas, esa era la labor que tenían, que Dios les había dado. Y obviamente el pueblo, como no quería que les achacaran sus errores, como pasa con la gente que es muy perversa de corazón, ¿qué es lo que hicieron? Pues torturar, hacer sufrir, asesinar a los profetas. Y obviamente eso manifiesta el rechazo a la palabra de Dios. Y esta gente, y disculpen la palabra, pero es tan ilusa, ignorante, que piensan que rechazando y acabando con el profeta, pues hacen un bien y siguen cumpliendo la voluntad de Dios. Pero no se dan cuenta en su ignorancia y soberbia que al atacar al profeta, atacan la palabra de Dios. Y al atacar la palabra de Dios, atacan a Dios mismo. Y ese es el problema con esta gente. Y por eso para nosotros es importante, hermanos, que cuando escuchemos la palabra de Dios y sintamos que esa palabra nos ataca, en lugar de tomar la actitud de muchos que dicen:
es que el predicador, el padre la agarra contra mí, porque hay muchas veces en que hay gente que reclama eso a los sacerdotes. En muchas ocasiones, hablando de mi experiencia personal, ni siquiera sabía que esa persona tenía eso. Pero hay mucha gente que reclama. En lugar de reclamar de esa manera, mejor hagamos un examen de conciencia. Veamos y digamos, bueno, este Señor a mí me lo está diciendo. Voy a hacer lo posible por cambiar. Porque si usted no toma esa posición, no toma la posición del pecador que ante la palabra se convierte, sino del contrario, que reclama y busca hacer callar la palabra de Dios, el problema no va a ser para mí, no va a ser para los demás hermanos, va a ser para usted, que al no corregirse se va a condenar.